infantil, y me propuso también otro tema, viruela símica. Y le comenté, bueno, ¿por qué no hablamos de los dos? Este, entonces, precisamente la presentación va a estar dividida en un poco de dos partes. Hago una revisión sobre esos dos temas que son de actualidad. Entonces, bueno, sin más preámbulo, los objetivos de la presentación precisamente es hablar sobre lo que es una enfermedad emergente y reemergente, y además tratar sobre los aspectos más importantes de una enfermedad, la clínica, el diagnóstico y terapia de la viruela símica y de la hepatitis en niños con diagnóstico desconocido, que sería el tema real de este grupo de enfermedades. Entonces, les comento que llamamos una enfermedad emergente a, precisamente a una nueva enfermedad. Generalmente son enfermedades infecciosas uh, recientemente identificados que antes no se conocía y que tienen la capacidad para producir problemas de salud pública. Como ejemplo, la más grande enfermedad emergente que se tuvo en las últimas décadas es la pandemia por el VIH. ¿Sí? No se conocía, nadie sabía lo que era ese virus, las personas empezaron a infectarse, empezaron a encontrar este grupo de hombres que tienen sexo con hombres, que tienen infecciones oportunistas, y nadie sabía lo que es, y qué está pasando, qué está ocurriendo ahí, nadie sabe, y se empiezan a hacer investigaciones al respecto. Esa es una enfermedad emergente. Sin embargo, hay algunas otras ocasiones cuando estas enfermedades dejan de tener un impacto epidemiológico, por ejemplo, sarampión. Ya no hay sarampión, ya no vemos casos. Yo nunca he visto un caso de sarampión. Me han interconsultado por sospechas de casos pero en realidad nunca he visto un caso confirmado. Una enfermedad reemergente sería aquella en la que el sarampión, por ejemplo, empieza a generar nuevos brotes, ¿sí? Nuevos casos en la comunidad. Entonces, esto es lo que consideramos nosotros como enfermedades emergentes o reemergentes. De ahí la importancia, porque es como yo les digo a mis estudiantes de medicina. Estudian infectología, siempre les comento, es tan emocionante esto de que una pandemia venga, una pandemia de influenza, H1N1, todo el mundo estamos ahí como que pegados de las noticias o de la televisión, ¿qué va a pasar? ¿A dónde se va a diseminar? Y les decía esto y ¡zas! Que nos llega el H1N1. Entonces, me arrepentía de mi vida de andar diciendo esas cosas. Pero es la verdad, parte de lo bonito de las infecciones son las enfermedades emergentes, ¿sí? Porque mantienen la vista de todo el mundo ante esos nuevos brotes. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Existen otras muy interesantes, la verdad. Por ejemplo, ébola. Hablando de enfermedades emergentes, ébola para mí tal vez es la más interesante porque tiene una mortalidad muy alta, tiene una mortalidad de más hasta el 70%, pero afortunadamente los brotes se han logrado contener en los sitios donde se generan. Entonces por ahí vemos las noticias de que en Sierra Leona hubo algún brote de ébola, pero no llegan a haber brotes en diferentes partes. En los años recientes llegaron casos de ébola a otros países. Por primera vez, ébola sale de África y llegó un caso de ébola a España, llegó un caso de ébola a Reino Unido, un caso a Estados Unidos, por primera vez ébola pisa continente americano, se lo trajeron los CDC en Atlanta y de ahí no salió, ¿sí? El paciente se curó y demás y no hubo más contagios. Esta es la importancia de las enfermedades emergentes, que mantienen nuestra atención porque son enfermedades que tienen capacidad de tener un impacto epidemiológico, un impacto en la salud pública y que todo eso se descontrole. Entonces, continuando con esta parte dramática y alarmacionista de mi presentación, vean, esta gráfica resume muy bien las grandes pandemias de la historia.
La mayoría de ellas al final, la mayoría son virus, las más grandes, pero desde acá tenemos, claro, pudo haber muchas otras pandemias y sin embargo no tenemos historia sobre ello, o sea, no hay una escritura sobre ello, no hay un registro histórico, pero de lo que sí hay registro, entonces de la peste antonina, por ejemplo, contraída por los soldados romanos en Oriente Próximo, llegó a matar hasta 5,000 personas en Roma. Después vienen otras, la plaga justiniana, la viruela japonesa, y la más reconocida en cuanto a la historia medieval, claro, ya son en años más recientes, ya estamos hablando de hace unos 500 años, de 1545 a 1548. Vean acá, la peste negra, perdón, en 1300, la peste negra, la segunda gran pandemia fue llevada a Europa por barcos que provenían de Crimea, acabó con alrededor del 30% de la población europea. Es increíble que se haya muerto el 30% de todo un continente. Imagínense, probablemente no lo podemos dimensionar. Si volteamos a ver acá a VIH-Sida, hasta el momento ha tenido una mortalidad en total, desde que se conoce hace 40 años para acá, de 32 millones. Es mucho, 32 millones, pero en un lapso de 40 años. Ahora imagínense, 25 a 50 millones en un lapso corto, ¿sí? En una década, menos de una década, se murieron hasta 50 millones de personas en un solo continente. Nada más estamos hablando de en Europa. Es por eso que hay muchas películas sobre la peste negra. Estas películas donde vemos que tiraban a los muertos y los incineraban, y los médicos o los que manejaban a los cadáveres andaban todos de negro con estos picos largos y demás, no se conocía. Y ahora sabemos un poco más sobre la peste bubónica, sobre Yersinia pestis. Pero bueno, súper interesante. Claro, tenemos más a la derecha, por supuesto que aparecen muchas más pandemias, ya tenemos un registro histórico de todas estas. Tuberculosis, por supuesto, SIDA, ya tenemos acá ébola, la gripe española, que en realidad no fue española, pero en el siglo pasado, hace 100 años, pues hubo una gran mortalidad. Y aquí les podré decir que más o menos, de acuerdo a la historia, vamos a tener una pandemia nueva cada 10 años, pero vamos a tener una gran pandemia cada 100 años. Es decir, es posible que ya nos haya tocado la gran pandemia que es COVID, ¿sí? Esta pandemia que viene cada 100 años, más o menos, es posible que ya la hayamos vivido, pero no vamos a dejar de tener otras nuevas. Entonces, pandemias cada 10 años más o menos. Una enfermedad emergente no siempre se convierte en pandemia. Por ejemplo, les mencionaba, estos brotes de ébola no son pandemias, pero son brotes, son enfermedades emergentes. Y si bien tiene una mortalidad alta, por ejemplo, por ébola, 11,000 pacientes, pero esto representa un 70% de todos los que se infectaron. Entonces, no es una pandemia, no está en todo el mundo. Ojalá que eso no ocurra nunca, pero finalmente es una enfermedad emergente, ¿sí? Se controla y después viene un brote y demás, y tiene la capacidad para producir un impacto a nivel mundial. Pero bueno, se han hecho esfuerzos para que se controlen. MERS, por ejemplo, ocurrió lo mismo. MERS es otro coronavirus, con una mortalidad por ahí del 40%, pero también se pudo controlar, no se convirtió en pandemia. Entonces, bueno, hasta aquí nuestra introducción sobre las pandemias previas o algunos brotes, algunas enfermedades emergentes. Y empezaremos a hablar de la hepatitis en niños de causa no conocida. La verdad es que es hasta cierto punto triste porque veremos al final que hay más interrogantes que respuestas. ¿Cómo inicia esto? Nosotros lo conocemos ahora en este año a partir de marzo. Sin embargo, es que sí, la verdad es que los primeros casos reportados de hepatitis de origen no conocido en niños fueron en Estados Unidos en octubre del año pasado, en octubre de 2021. Se presentaron en Alabama 5 casos de niños con hepatitis. Esos casos fueron reportados a los CDC de Estados Unidos. Sabemos que son los Centros para el Control de Enfermedades.
Estos CDC que son como la policía, me gusta explicarlo así, son como la policía de los laboratorios. La verdad es que los CDC vigilan al INDRE en México, vigilan que el INDRE trabaje bien, que ya tenga las pruebas adecuadas, nos vigilaron para COVID, y luego el INDRE vigila a otros países y demás. Pero bueno, estos CDC recibieron el reporte de 5 niños con hepatitis y no se les encontraba la causa. Algunos de ellos llegaron incluso hasta la falla hepática. Les hicieron pruebas de hepatitis virales clásicas que ya conocemos, hepatitis A, B, C. Todos fueron negativos. Una característica es que se encontraron adenovirus en estos niños. Pero regularmente los adenovirus ocasionan otras enfermedades leves como gastrointestinales, pero generalmente no se asocian a hepatitis. Entonces, sí se encontraron adenovirus, pero es difícil, a pesar de que se encuentre una PCR positiva en sangre para un virus, es difícil decir que ese virus es el causante. Les pongo un ejemplo. Citomegalovirus. Nosotros podemos tener, por ejemplo, hepatitis y nos hacemos una carga viral en sangre de citomegalovirus y sale positiva. No necesariamente ese CMV en sangre está ocasionando la hepatitis. Todos podemos tener viremias por CMV y son inocuas, no nos pasa nada. Y tal vez la hepatitis es por otra cosa, es por alcohol o es por otra cosa y no tiene nada que ver, no está relacionado un virus en sangre con un problema en el hígado precisamente. Entonces, sí es interesante ver que estos niños tenían adenovirus positivo, pero no es tan fácil hacer la relación que ese adenovirus, esa PCR que se haya hecho, era necesariamente la causa de la hepatitis. Aparentemente ya había terminado todo, pero no. Después, en marzo, se reportaron más casos, se reportó otro grupo de niños, estos en Escocia, que es probablemente donde tenemos más datos o más noticias. Estas noticias que empezamos a ver en la televisión, en Facebook, en Instagram, bueno, generalmente todos venían de Escocia, pero ya había habido otros casos reportados en Estados Unidos, entonces ya se tenía ese antecedente. Todos estos fueron reportados a final de marzo y para el 10 de mayo ya se habían identificado 348 casos a nivel mundial y por eso salió una alarma. En realidad ahorita estamos en alarma. Esto es una enfermedad emergente. Quedamos que casi todas las enfermedades emergentes o las enfermedades emergentes son producidas por agentes infecciosos. El problema es que no se conoce cuál es la causa de esta hepatitis infantil. Hasta este momento, hasta el 10 de mayo, 348 casos a nivel mundial, 109 casos en Estados Unidos y una muerte. Esta es la distribución de los casos. Podemos ver los países que han reportado casos de hepatitis infantil. Vemos en la gráfica cómo los principales casos o la mayoría de los casos son reportados en Estados Unidos, por acá en Escocia también, en general en el Reino Unido, ¿sí? Que incluye Escocia, Inglaterra y Irlanda del Norte. Pero también siguen otros países como España, que han reportado muchos casos, e Italia. Entonces, la mayoría de los casos se han reportado en Europa, en Estados Unidos, pero otros países como México ya empezaron a reportar casos también. Vemos acá en pantalla que México ya ha reportado un total de 10 casos como posibles, ¿sí?, de hepatitis infantil, de causa no conocida. Ahora, ¿por qué es interesante? Todos hemos visto casos de hepatitis y no encontramos la causa. El problema es que ahorita se incrementó el número de hepatitis de causa no conocida, ¿sí? Entonces, si se hubiera reportado, no sé, 3 casos en Estados Unidos, 3 casos en España y un caso en México, tal vez no tiene relevancia, porque muchas veces tenemos casos de hepatitis y no encontramos la causa. El perfil viral es todo negativo. Muchos virus pueden ocasionar hepatitis, VIH, citomegalovirus, Epstein-Barr, y tal vez no hacemos las pruebas, ecovirus, cualquier infección. Podría ser una amibiasis, podría ser tuberculosis que esté infiltrando hígado. Muchas cosas pueden ocasionar hepatitis. Entonces, no es
no es alarmante tener escasos casos de hepatitis. El problema es esto, lo que estamos viendo acá, que en un corto periodo de tiempo, ¿sí? De finales de marzo a mayo, en 2 meses, Estados Unidos ya había reportado 216 casos de hepatitis de causa no conocida y el Reino Unido 222 casos. Y de ahí le seguimos en todo el mundo. Sí, tenemos acá España con 29 casos y algunos otros países les había mencionado Japón, por ejemplo, perdón, Italia, pero vean, Japón 31 casos. Entonces, en todo el mundo se empezaron a reportar muchos casos de niños con hepatitis y es un serio problema, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Los mismos exactamente que una hepatitis que todos ya conocemos. Dolor abdominal, diarrea y vómito. Cualquier niño con hepatitis A, por ejemplo, se va a presentar con estos síntomas, con vómito, diarrea y dolor abdominal. Se presentan transaminasas arriba de 500. La única característica que puede ayudar a diferenciar con otras es que generalmente son afebriles. Se presentan los mismos síntomas que en el resto de las hepatitis, pero no hay fiebre, ¿sí? No hay un incremento en la temperatura. Pero, pues también otras hepatitis. Hepatitis B, hepatitis C no cursan con fiebre y hepatitis A no siempre da fiebre. Entonces, desde el punto de vista clínico, es indistinguible de otras causas de hepatitis. Sabemos que hepatitis A es más común en niños, generan brotes, en niños pequeños en las guarderías hay brotes, pero bueno, hepatitis A tendría anticuerpos positivos para hepatitis A y si estuvieran negativos, entonces tal vez estaríamos en un caso de hepatitis de causa no conocida. Cuando hablamos de un caso sospechoso, caso desde el 1 de octubre de 2021, y esto por lo que habíamos mencionado, que ya se habían reportado 5 casos en Estados Unidos, en Alabama. Entonces, de ahí para acá aparece el registro. Un caso que se presenta desde el 1 de octubre del año pasado hacia la fecha, niños que sean menores de 5 años, que haya elevación de transaminasas más de 500 y que la etiología no se conozca. Es decir, que las pruebas de hepatitis sean negativas. Entonces, todo niño que tengamos con hepatitis, antes era fácil. El niño tenía hepatitis, transaminasa, se ponía amarillo, es hepatitis A, ok, se va a poner bien y el diagnóstico clínico, no. La verdad es que ahora, ante esta enfermedad emergente, tendríamos que confirmar el diagnóstico de hepatitis A, si ese es el caso, tendríamos que pedir la serología para hepatitis A, porque si es negativa, entonces sí tendríamos que ponernos en alarma, reportar el caso, porque podríamos estar ante un nuevo caso de esta entidad de etiología no conocida. Desafortunadamente, como les decía, ya tenemos casos en México, ya se han reportado algunos de ellos. Aquí les presento un caso de un niño de 3 años. Este caso es de, permítanme, es que estoy revisando la hora, solo que tengo que controlar mi tiempo. Niño de 3 años, origen de Tulancingo en Hidalgo, hepatitis aguda, se presenta de esta forma, lo llevan a su unidad de medicina familiar, posteriormente a su hospital de referencia, lo hospitalizan por hepatitis aguda, mandan muestra al INDRE para revisar la serología para hepatitis, todo es negativo, y lo mandan al Centro Médico Nacional La Raza para protocolo de trasplante. Desafortunadamente, el niño muere el 20 de mayo del 2022. Triste, porque en los casos reportados en Estados Unidos, ningún niño ha muerto. Sí han tenido que hacer trasplantes de hígado y los hacen y el niño sobrevive. Sobreviven con trasplante de hígado. Es el problema que en muchos de estos casos de esta hepatitis no conocida va a llegar a falla hepática. La hepatitis A que ya conocíamos se resuelve espontáneamente. Esta hepatitis fulminante que se puede presentar en hepatitis A o en hepatitis B o C, son muy raros. Yo solo he visto un caso en 6 años que tengo como infectólogo de hepatitis A que haya sido fulminante. Pero en esos casos no. De los 5 primeros niños que se habían presentado en Estados Unidos,
2 de ellos les hicieron trasplante y sobrevivieron. Entonces, imagínense, ya estamos hablando de un fallo hepático de un 40%. Sí, es muy alto. Y generalmente todos los casos eran en menores de 5 años. Entonces, es triste que haya una enfermedad emergente de causa no conocida en menores de 5 años, ¿sí? En niños muy pequeños, y en México ya tuvimos una defunción. En otros países no ha habido una sola defunción. Por acá mencionaba una muerte, ¿sí? Para este momento, el 10 de mayo, en 348 casos a nivel mundial, había habido una muerte. Y bueno, en México, de los 10 casos que tenemos reportados como probables, ya tenemos una defunción. Entonces, sabemos que no tenemos la capacidad tan fuerte como otros países de tener trasplante. Nuestros protocolos de trasplante no son tan buenos como en otros países. Es una realidad. Aquí en Tijuana no hacemos trasplante de hígado. Aquí en Tijuana se hace trasplante de riñón. El Seguro Social tiene protocolo de trasplante de riñón en la Clínica 1. No hace tanto trasplante como en otras sedes del mismo Seguro Social, como Guadalajara, por ejemplo, o La Raza. Pero trasplante de hígado no se hace en el noroeste del país. Entonces sí tenemos ahí esas complicaciones. Entonces, desafortunadamente les decía, tenemos más interrogantes que respuestas, ¿sí? Para el abordaje de este tema, les presento lo que conocemos, lo que se conoce hasta el momento, pero no es mucho, ¿sí? Si buscamos incluso casos clínicos publicados en PubMed, no hay casos clínicos publicados sobre hepatitis de causa no conocida en niños. Existen estos reportes, son reportes noticiosos que hay, la alerta de la CDC, la alerta de la Organización Mundial de la Salud, pero como tal no hay casos publicados. ¿Cuáles son las teorías? Una de ellas es COVID. Ya queremos culpar ahora todo de COVID. Y pues tenemos relación temporal, es una nueva pandemia. Pero vean, de los 13 casos reportados en Escocia, estos 13 casos de los que se hablaba en marzo, 3 dieron positivos a SARS-CoV-2, 5 fueron negativos y 2 tuvieron COVID en los 3 meses previos. Otros casos no se les hizo prueba de COVID, no tenemos datos. Es importante, de 13 casos, o al menos de 10 casos que se estudiaron, 5 tenían COVID o habían tenido COVID y 5 fueron negativos, ni habían tenido ni tenían en ese momento. Entonces es importante que un 50% de ellos estuvieron relacionados con COVID en cuanto a la temporalidad, o en ese momento tenían o habían tenido. Pero más allá de esto no tenemos datos. Una de las principales teorías es el adenovirus 41. Les mencionaba, adenovirus generalmente no causa enfermedad grave. Sí, no hemos tenido pandemias por adenovirus o con una alta mortalidad, en realidad no es así. Pero igual, de esos 13 casos que se reportaron en Escocia, se hicieron 5 pruebas para adenovirus y 1 fue positivo. Todos los casos reportados en Alabama, ya lo había mencionado, en Estados Unidos, los 5 primeros casos dieron positivos adenovirus. Entonces, estamos ante entidades, ante virus que no sabemos. Los primeros 5 casos de Alabama, todos dieron positivos adenovirus, pero en Escocia solamente 1 positivo, 1 de 5 pruebas que se hicieron. Por ello les mencionaba, va a ser difícil identificar cuál es la causa, ¿sí? Yo veo muy complicado, por ejemplo, que se hagan biopsias a los niños con hepatitis de causa no conocida, que se hagan las PCRs en el hígado, ¿sí? Que se busque el virus directamente ahí. Pues es complicado, son niños pequeños, 2, 3 años, y tal vez estos métodos invasivos no van a ser tan fáciles. Probablemente empecemos a tener datos a posterioridad, si se tienen, desafortunadamente, pero va a empezar a haber defunciones, y si se empiezan a hacer pruebas ya en esos pequeños, ya a posteriori, pues probablemente se puedan tener un poco más de estos diagnósticos de certeza, ¿sí? Que sería la biopsia en el tejido, es como hacemos diagnósticos de certeza de virus cuando está infectando algún tejido.
Algunas otras posibilidades, claro que bacterias pueden ocasionar hepatitis, mencionamos incluso hasta parásitos como amibiasis, claro. Sí, una bacteria puede ocasionar infección en el hígado también. Cuando no sabemos causas infecciosas, cuando descartamos en adultos o en niños, claro, pueden ser hepatitis autoinmune una posible etiología. En niños es muy raro, no están en edad. O enfermedad de Wilson también. Estas son causas cuando abordamos un paciente con hepatitis y los virus salen negativos, A, B y C, hay que pensar en esto, hepatitis autoinmune, enfermedad de Wilson. Es por eso que los organismos internacionales nos los proponen como unas posibles causas. Pero la verdad es que lo más posible es que sea una enfermedad infecciosa. Entonces, tenemos muchas preguntas y hay muy pocas respuestas. Tenemos los datos, existen niños haciendo hepatitis aguda, muchos de ellos hepatitis fulminante, muchos de ellos a nivel mundial han requerido trasplante, incluso en toda Europa han hecho trasplantes, en Japón han hecho trasplantes de hígado para los niños y es por eso que la mortalidad ha sido baja. Pero les mencionaba nuestro gran problema sería el trasplante de hígado en nuestro país. Bueno, la verdad es que de una forma un tanto inteligente quise abordar esta parte primero y después pasar a la viruela símica, porque siempre prefiero hablar de lo peor al inicio y de lo mejor al final. Y como no soy pediatra, me cuesta más trabajo hablar de los niños. De hecho, yo les cuento que yo quería ser cirujano pediatra cuando era estudiante de medicina. Cuando pasé por pediatría en el internado, así no quise ver nada de niños, no puedo, me cuesta mucho trabajo ver niños y afortunadamente estudié medicina interna y después infecciones de adultos, entonces sí no sé, me genera mucho conflicto, se me hace muy triste hablar de cosas feas de niños. Entonces, pasemos ahora a algo que es más de adultos. Ya en este caso, es un caso reportado, un hombre de 24 años, origen de Butembo, que es en África, fue a consulta por fiebre y rash que inició en la cara y en la boca y se extendió a los brazos, tronco y piernas. Vean la clave, inició en cara y en la boca, y después a brazos, tronco y piernas. Lo hospitalizaron, sospechaban de una varicela zoster o VIH. 7 días después lo transfirieron a un hospital de referencia porque no mejoraba. El paciente persistía con fiebre y el VIH fue negativo. Esto la verdad es que rara vez lo vemos. Incluso en varicela, bueno, yo no he visto un paciente con una varicela tan severa. He visto complicaciones con varicela, sí. He visto pacientes con neumonía por varicela, pocos, pero los he visto. Pero nunca he visto una varicela así, como una pápula sobre otra, y así de este tamaño, no me ha tocado ver. Ahorita mencionaremos un poco de las diferencias que hay entre, las escasas diferencias que hay entre varicela y la viruela símica. Solamente lo quise hacer para que pudieran ver un poco mejor las lesiones. Es importante ver esas lesiones que presentaba el paciente en las manos. Por supuesto, estas pápulas tan grandes, algunas costras aquí que se hacen evidentes y por supuesto en la cara también. 11 días después, las lesiones cambiaron a costras y 20 días después aparecieron lesiones en los pies. Esta evolución me llama mucho la atención porque es bastante subaguda, no es la clásica varicela. Estamos acostumbrados a que en 7 a 10 días las lesiones se convierten en costras. Este paciente, 3 semanas después del inicio, incluso aparecen lesiones en los pies. Pero sí llama mucho la atención estas costras. Sí las podríamos ver en varicela, pero me llama mucho la atención estas costras tan bien definidas con el centro bien necrótico. Vamos a ver otras imágenes más adelante. Entonces, en el estudio epidemiológico de este paciente, resulta que tuvo 30 contactos. Afortunadamente, ninguno de ellos se infectó. Pues este paciente, cuando ya tenía síntomas, pues anduvo viendo a la familia y a compañeros o a gente respecto a su trabajo y demás. Pero ninguno más se contagió. El paciente, esta ciudad de donde es él, es la República Democrática del Congo. Resulta que este paciente viajó 200 kilómetros, era granjero, viajó 200 kilómetros de distancia de su ciudad por cuestiones de trabajo. Se reporta en el caso clínico que manejó un simio muerto. Hubo cazadores, mataron a un simio, él manejó la carne, lo abrió además,
comió carne del simio e incluso guardó carne para el viaje. Y seguramente fue la forma en que se contagió de esta viruela símica. El diagnóstico fue confirmado por PCR, que es la forma como hacemos los diagnósticos de infecciones virales. Sí, siempre es por PCR, que es amplificación de material nucleico, ya sea generalmente es DNA, pero se puede hacer por retrotranscriptasa de RNA también. Entonces, este caso sí está publicado. Interesante por esto, porque se hace la relación epidemiológica con el consumo de carne de simio. A nosotros nos parecería increíble, no concebimos esto, pero bueno, eso es otro contexto muy diferente, son contextos sociales muy diferentes, costumbres. Igual nos costaba mucho trabajo ver todo esto que sucedía en China, ¿no? El consumo de algunos otros animales a los que no estamos acostumbrados nosotros, pero finalmente es una cultura distinta. Entonces, ¿qué es la viruela símica? Es una enfermedad infecciosa producida por un ortopoxvirus. Es el mismo tipo de virus que ocasiona la viruela, es el mismo grupo, género, pero desde que se erradicó del planeta la viruela, ahora este ortopoxvirus es el más prevalente a nivel mundial, ¿sí? El de la viruela símica. Hasta ahora ha sido localizada en África Central y del Oeste. Su nombre se debe a que se identificó en 1958 por primera vez a partir de unos casos detectados en simios que estaban en investigación y les encontraron este virus, identificaron el ortopoxvirus y le dijeron así, viruela símica. Pero en humanos, los primeros casos se reportaron en 1970, ¿sí? Igual de donde es este caso, la República del Congo. El reservorio natural del virus es desconocido, pero se sabe primates no humanos y roedores africanos pueden tener el virus e infectar a las personas. Entonces, es una zoonosis. Pregunta, ¿qué es zoonosis? No se crea, no es pregunta. La zoonosis son enfermedades de los animales que se transmiten a los seres humanos. Esto es bien conocido. Algunas veces en nuestra historia clínica acostumbrábamos a poner zoonosis cuando alguien tenía perros adentro de la casa y gatos y demás. En realidad, las zoonosis son enfermedades de los animales, generalmente se transmiten entre ellos, son enfermedades propias de ellos y ocasionalmente las pueden pasar a los seres humanos. Entonces, la viruela símica es precisamente una zoonosis, es una enfermedad de roedores o de simios que se ha visto ahora cómo se transmitió de humanos y ya se ha transmitido entre nosotros, pero no es lo común. Entonces, es una enfermedad emergente, no es nueva. En los primeros casos reportados en seres humanos son desde 1970. ¿Sí? Apenas ahora conocemos, claro, por la globalización, internet, y ya en Facebook, Instagram y en todos lados nos aparece en Twitter, nos aparece todo sobre la viruela símica, pero en realidad vean, más o menos esto es lo que ha ido ocurriendo. Desde 1970 se conoce en seres humanos un brote importante entre 1996 y 1997 en la República del Congo. Yo ni cuenta me di, bueno, en el 96 y el 97 yo estaba por ahí en la preparatoria, creo. La verdad es que no me enteré, no recuerdo que haya leído algo sobre eso. Eh, no había Facebook en aquel entonces, apenas y creo que tenía correo electrónico. Sin embargo, en 2003, en Estados Unidos, es la primera vez que se detecta un caso fuera del continente africano. Todo eso tiene mucho impacto. Ya lo mencionaba con otras enfermedades, cuando pisan por primera vez, por ejemplo, ébola, el continente de origen, porque esto ya tiene la capacidad de producir una pandemia. No es que lo sea en ese momento, pero ya cuando cruza otras fronteras, ¿sí? Cuando ya va a otros continentes, y si se generan brotes en esos continentes, pues ya se puede producir pandemia. Todos ya somos expertos en pandemia con COVID. Nos fuimos dando cuenta con las noticias, como que ya hay casos en Italia y veíamos ahí a los hospitales cayéndose y sabíamos que nos iba a llegar tarde que temprano. Entonces, es por eso que es importante ver estas situaciones cuando llega a otros países. Por acá, en mayo de 2022, ya llega a Reino Unido. Ya había habido la OMS nos puso una nota técnica del caso de Reino Unido,
Y así, a partir de ahí, ha habido otros casos, ¿sí? Poco a poco han habido más casos. La OPS emitió una alerta epidemiológica y el mismo día, claro, la OMS publicó los puntos claves sobre la viruela símica para que todos pudiéramos tener estos datos precisamente. Para mayo de 2029, perdón, para 29 de mayo, es decir, del caso que se reportó en Reino Unido, del 7 de mayo al 29 de mayo, estamos hablando de 22 días, ya se han reportado 257 casos. 257 casos en 22 días, en 3 semanas. Y además de esto, 120 casos sospechosos en 4 regiones. ¿Sí? En México ya tenemos caso confirmado también de viruela símica, no nos quedamos atrás. Entonces, este es el camino que siguen las enfermedades emergentes y precisamente es el camino que siguen para poder producir pandemias. Un brote, la infección pasa a otro continente, a otros países, y en un 2x3 vemos cómo muchos países reportan casos. ¿Se puede contener? Sí. Al momento no es una pandemia. ¿Puede contenerse? Por supuesto. Lo veo un poco difícil. Pero bueno, ahorita vamos a ver algunas cosas positivas a este respecto. Este es un mapa, es un mapa que se va actualizando. Voy a conectarme por acá. Creo que no, porque tendría que estar cambiando de compartir pantalla. Ay, permítame. Solo quiero corroborar que no haya mucha diferencia en los casos. Sí. Acá en el mapa ustedes pueden ver que para el 10 de junio, hace 4 días, había un total de 1,472 casos. Estos 1,472, fíjense, 1,472. Estamos hablando como 20 días después, dijimos que era alrededor de 200 y algo. 20 días más al 10 de junio, ya son 1,400, ¿sí? Y estamos dando un brinco exponencial. Ahora les digo los casos más recientes. Vemos en pantalla, un total de 33 países han reportado estos casos. En primer lugar es el Reino Unido de nuevo, 366 casos, España, Portugal, Alemania. Lo podemos ver acá en el mapa y todos ustedes tienen acceso a este mapa, lo pueden ver en internet, pero pueden ver acá cómo la mayoría de los casos están en Europa, ¿sí? La mayoría de ellos, si bien vemos igual en el mapa que ya aparecen casos, por ejemplo, en Oceanía, en América, en Sudamérica, en Norteamérica, ya hay casos reportados. Entonces, no vamos a tardar mucho para que todo esto dé frutos desafortunados. Mi internet no quiere participar. No quiere participar. Bueno, ahorita si se abre bien la información, les comento la actualización. Entonces, así es como vamos hasta ahorita. Ok. ¿Cuáles son los síntomas? Esta enfermedad inicia como todas las infecciones virales con síntomas generales. Fiebre, cefalea, mialgias, lumbalgias, adenopatías, escalofríos, fatiga. COVID, claro. O sea, todo esto podría ser COVID. Así inicia. Pero a los pocos días, los pacientes empiezan con rash, empiezan a manifestar un exantema, ¿sí? Entonces, 1 o 3 días después de que empieza la fiebre, es cuando aparece el rash o el exantema y se presenta de esta forma. Las lesiones van progresando en estas características: máculas, pápulas, vesículas, pústulas, costras. Desafortunadamente son las mismas fases por las que atraviesa varicela. O sea, cuando yo empecé a leer sobre esto de la viruela símica, tenía esa interrogante: ¿cómo la vamos a diferenciar de varicela? Porque veía los síntomas y no hay mucha diferencia. Varicela ocasiona igual, ocasiona costras, ocasiona pápulas, pústulas. No encontraba muchas diferencias. Ok, aquí tenemos más ejemplos de lesiones. Parece ser que los casos reportados
de marzo a la fecha, no son tan severos como el caso clínico que les presenté. Al parecer, vemos fotografías como estas. Algunas fotografías son de Lancet, otras fotografías son de reportes de internet, pero vean, no son tantas lesiones como en el paciente de origen africano que le mencionaba al inicio. Aquí tenemos la evolución de las lesiones, que ya las mencionábamos ahorita, pero hay una característica que nos puede ayudar a diferenciar entre varicela y viruela símica. Con viruela no nos metemos porque viruela ya no existe. Yo nunca he visto viruela, espero en Dios, en quien ustedes quieran, jamás ver un caso de viruela, porque es una enfermedad erradicada, la única enfermedad que hemos erradicado del planeta. Y espero que así continúe, en una mortalidad muy alta también. Pero hay una característica que podemos ver acá en las fotografías que no ocasiona varicela, que tal vez nos podría ayudar. Son las lesiones en las manos que podemos ver acá. Varicela por lo general no ocasiona lesiones en las manos ni en las mucosas orales, ¿sí? Entonces, si tuviéramos casos, parece varicela, pero aparte está involucrado boca y manos, entonces tal vez deberíamos pensar en viruela símica. Y eso es algo importante mencionar, que incluso venía aquí en el caso que les mencionaba. ¿Cómo empezó el paciente? Dice, tuvo un rash que inició en la cara y en la boca, y después se le extendió a brazos, tronco y piernas. Tenía la boca, sí, tenía involucro de la boca, y aquí en la fotografía aparecen estos sabones, estas pápulas grandes en las manos, en las palmas de las manos. Un involucro importante en los pies. Entonces, probablemente estos son los pequeños datos que nos pudieran ayudar a diferenciar entre una varicela y una viruela símica. Acá tenemos una tabla precisamente que habla sobre esto, sobre las diferencias, pero para ser sincero, no hay grandes diferencias que se mencionen más allá de lo que les comenté. ¿Sí? Por ejemplo, fiebre, viruela símica, 1 o 3 días después de las erupciones, al comienzo de las erupciones en varicela, pues en realidad no hay gran diferencia que digamos entre una y otra. Pero sí, probablemente las erupciones que mencionaba que en varicela son ausentes en manos y en palmas, y aquí en viruela símica, pues sí vemos afectación de las plantas, de las palmas de las manos e incluso en las mucosas. Sí puede causar en varicela, pero es más predominante en viruela símica. El problema de la viruela símica es que hemos visto una mortalidad hasta de un 10%. Eso es lo que no nos gusta. La varicela tiene una mortalidad rara. Vemos aquí en viruela un 30%, es muy alto, una tercera parte se moría. Entonces, eso es lo que no nos gusta, que la mortalidad va del 1 al 10%. Eso ya no nos gusta. Imagínense que se nos muera un paciente, 1 de cada 10 de varicela, por ejemplo. No, eso ya no nos agrada, es una mortalidad alta. Varicela se puede complicar, sí, se puede complicar con neumonía, por ejemplo. He visto un paciente, el año pasado murió un paciente con nosotros y me interconsultaron, el paciente estaba en urgencias, me interconsultaron por probable sarampión, lo fui a ver y era un clásico caso de varicela, pero el paciente tenía neumonía por varicela, lo tuvieron que intubar y finalmente murió. Entonces sí, aunque son raros, sí se puede morir, pero la mayoría de los pacientes no llegan a los hospitales porque la mayoría de ellos no se complican. La mayoría los vemos en su casa, los tratamos con aciclovir o ningún tratamiento y no pasa nada. Entonces, esta mortalidad de la viruela símica es lo que pone en alerta a todo el mundo. ¿Sí? Hay una pregunta acá, nos preguntan si la vacuna para la viruela podría generar algún tipo de protección. Es posible que sí, porque es el mismo tipo de virus, ortopoxvirus. Entonces, es posible que sí brinde algún tipo de protección. Desafortunadamente, la vacuna de la viruela se dejó de poner porque se erradicó del planeta. Yo no estoy vacunado contra la viruela. Es como ya no hay más viruela, nos dejaron de vacunar. Es por eso que ahora se han visto un poco más de estos brotes de viruela símica. Cuando se dejó de poner la vacuna de la viruela, es cuando se han visto estos brotes de la viruela símica. Entonces, por eso es posible que sí, cuando se vacunaba contra viruela, no existían estos brotes de viruela símica. Entonces, tal vez desde ese punto de vista, es posible que sí tengan algún tipo de protección contra la viruela símica.
Si están vacunados contra viruela, qué bueno. Los que no estamos vacunados, pues hay que cuidarnos. Definiciones operacionales. Ya no falta mucho para terminar, lo prometo. Creo que esto es importante para todos nosotros porque finalmente trabajamos con esto. Caso sospechoso, toda persona que tenga una enfermedad cutánea aguda inexplicable que progrese desde la cara con extensión al resto del cuerpo y que tenga uno más de los siguientes: cefalea, fiebre, linfadenopatía, mialgias, lumbalgias y astenia. O sea, todo. O sea, cualquier cosa que cause problema en la piel de una forma aguda, por ejemplo, una varicela, y que tenga o cefalea o fiebre, linfadenopatía, mialgias o lo que sea. Podría ser cualquier cosa, pero viene con excepto en quienes se haya diagnosticado con bases clínicas alguna de las siguientes. Y viene una lista enorme. Y si se fijan, varicela viene en primer lugar. Creo que el principal diagnóstico diferencial de viruela símica es la varicela. Entonces, si clínicamente hacemos un diagnóstico de varicela, pues entonces ya no se cumpliría la definición operacional. Pero si tenemos esta enfermedad aguda en la piel y no se parece a nada que hayamos visto, no se parece a un herpes zóster, a varicela, sarampión, a nada, entonces podría ser un caso sospechoso. ¿Cuándo se convierte en caso probable? Cuando hay una relación epidemiológica. Si hay un vínculo, si por ejemplo la persona, su pareja tuvo viruela símica de Estados Unidos y vino a México y empieza con algo en la piel, es un caso probable, ¿sí? Ya de sospechoso ya se convierte en probable y por supuesto en este caso se tendría que hacer una prueba, una PCR, que se tiene que mandar al INDRE, al Instituto de Referencia Epidemiológica aquí en México, para que se haga una prueba confirmatoria. Al hablar de una mortalidad de hasta del 10%, del 1 al 10%, pues hay que ver en quiénes. Estos son los casos que reporta la CDC, los factores de mal pronóstico, es decir, quienes probablemente puedan tener mayor riesgo de mortalidad. Cuando se presenta como una enfermedad severa o como sepsis, si los pacientes llegan a urgencias con fiebre, taquicardia, en choque, con taquipnea además, con datos de sepsis, claro, la mortalidad podría ser alta. Como este caso, por ejemplo, que les dije, el paciente con varicela ya llega con neumonía, taquipnea, fiebre y demás, ya son datos de mal pronóstico. Inmunocompromiso, se menciona VIH o se mencionan otros pacientes con inmunosupresores, por ejemplo, trasplantados o pacientes en quimioterapia. Niños menores de 8 años, este sería un problema si se empezaran a ver contagios de niños. Hasta el momento no se han reportado casos, pero sí es posible porque es una enfermedad que se transmite por contacto. Personas con ya enfermedades de la piel, por ejemplo, psoriasis, dermatitis atópica, si ya tiene estas enfermedades de la piel y se sobreinfecta con viruela símica, podría ser un problema serio. O si aparecen complicaciones, como mencionaba, que la principal es la bronconeumonía, así como en varicela, como en sarampión, principales complicaciones son la neumonía y que son casi siempre es de lo que se mueren los pacientes cuando mueren, pero podría haber una sobreinfección bacteriana también, o incluso se mencionan pues gastroenteritis. Estos serían los casos que sobre principalmente los que tendríamos que tener nuestra atención médica, ¿sí? Vigilar que no haya inmunocompromiso, que no sean niños o que no tenga algunas complicaciones como neumonía. ¿Solo fue el susto? Probablemente no, porque no hay tratamiento. Esta sería la principal interrogante de la viruela símica. ¿Qué tratamiento va a haber? Tratamiento, medidas generales. En realidad no hay tratamiento. Hay un nuevo medicamento, tecovirimat, es un nuevo antiviral. Se ha utilizado como uso compasivo. Uso compasivo es, lo vemos con algunas otras infecciones, cuando los laboratorios lo sacan, todavía no está aprobado para nada, no tiene alguna aprobación por ahí de uso emergente, es tan caro que no lo puede pagar nadie, entonces se puede presentar un caso ante los comités y el laboratorio dona el medicamento como uso compasivo y también a ellos les sirve para reportar si funcionó o no. Aparte de eso, Cidofovir es otro antiviral. Cidofovir ya lo hemos utilizado, por ejemplo, para virus herpes resistentes a ciclovir. Es un medicamento de alto costo también,
No está demostrado que funcione tampoco en viruela símica, pero podría ser una alternativa, o inmunoglobulina intravenosa vaccina. Es decir, eh, estas son estas inmunoglobulinas que ponemos después de la infección, ¿sí? Se utilizaba para viruela, después de una infección se pone la inmunoglobulina. Entonces, si alguien ya tiene la infección, se podría utilizar esta inmunoglobulina. No he visto reportes de casos que se hayan utilizado estos medicamentos. Esta información es que se saca de los CDC, son información de uso emergente que se podrían utilizar, pero en realidad no tenemos evidencia de que nada de esto funcione. Cuando empecemos a tener casos reportados, artículos que se hayan publicado sobre los tratamientos que se utilizaron y que funcionó o no, pues tal vez les podría tener más información, pero hasta el momento no. Desafortunadamente ya también, como mucha de la información que les presento, pues viene de periódicos. Ya tenemos un caso sospechoso aquí en Baja California. La nota no dice nada. Parece que el paciente llegó a la clínica 7. Probablemente alguno de ustedes nos puede presentar un poco más de información sobre esto, pero ya tenemos casos sospechosos de viruela símica en Baja California también, y fue aquí en Tijuana. Yo les comento, ya para cerrar, ayer me habló por teléfono un internista, el doctor Jaime Avilés. Me comenta que tiene una paciente con probable varicela, pero que sospecha que pueda ser una viruela símica. Y les comento rápido el caso. Me mandó a la paciente a consulta, la vi hoy precisamente. La paciente tiene 23 años, ningún factor de riesgo, no tiene ninguna comorbilidad. Viajó ella con su mamá a Países Bajos, sobre todo estuvieron en Países Bajos, en Ámsterdam, pero aparte de eso fueron a otros 2 países más, fueron a España y a Reino Unido. No tuvieron contacto con nadie que tuviera lesiones en la piel ni nada. No fueron a bares, no fueron a conciertos, a lugares masivos. Sí hicieron turismo, nos vieron caminando por ahí en las calles y demás. La paciente regresa a Tijuana y 3 días después de que regresa a Tijuana, empieza con febrícula, malestar general, cefalea, y al día siguiente con lesiones dérmicas clásicas de varicela, ¿sí? Este antecedente epidemiológico es muy importante, porque estuvo la paciente en países donde ahorita hay brotes, pero ella no tuvo contacto con nadie con lesiones en la piel. Entonces, varicela es un poco más probable que se transmita por vía aérea. Hasta el momento, no se conoce que la viruela símica se transmita por vía aérea, por la respiración. Entonces, en viruela símica, hasta el momento, sabemos que se transmite por contacto, ¿sí? Por contacto cercano. Eh, Se habla no que necesariamente se transmita sexualmente, porque no hay casos reportados de transmisión sexual, pero sí, con contacto sexual, pues va a haber contacto finalmente piel con piel, entonces sí se puede transmitir de esa forma. Finalmente, para mí, esta paciente la revisé hoy, tiene una varicela clásica, no tiene ninguna lesión en las manos, no tiene lesión en los pies, tiene mucha comezón en la cabeza, tiene dolor en el cuero cabelludo, tiene muchas lesiones en el cuero cabelludo. Es una varicela clásica desde mi punto de vista, desde el punto de vista clínico, y no cumple con esta definición operacional de que no ha tenido contacto, para caso probable, de que no ha tenido contacto con una persona con viruela símica, ¿sí? Pero casos como estos nos van a llegar, nos van a seguir llegando. Si la persona no ha viajado a ningún lugar, estamos como con COVID. Cuando no teníamos casos, no ha viajado a ningún lugar, no es COVID. Pero cuando ya empezamos a tener casos aquí, casos locales de COVID, ¿qué pasó? Eso de que los viajes afuera dejó de ser un criterio. Ya no importaba si viajaban o no, porque ya teníamos casos locales. Entonces, eso nos va a empezar a pasar. Ahorita ya empezamos a tener sospechas, como este caso que yo les menciono. Sí, la verdad, antes de que me llegara la paciente, yo ya estaba comunicándome a epidemiología, cuál era el proceso a seguir, a dónde tenía que mandar la paciente, si sospechaba o no, a dónde le iban a tomar la muestra para mandar al INDRE. Ya tenemos que estar informados sobre cuáles son los pasos a seguir, porque, como les menciono, vamos a tener estos casos de seguro, si nos van a llegar. Hasta el momento, pues no hay casos confirmados aquí en Baja California, pero de que nos van a llegar, nos van a llegar. Hay una pregunta aquí, voy a tomar la libertad
de leerlo también, bastante interesante. En caso de tener contacto estrecho con una persona confirmada, ¿de qué forma se deben realizar las medidas preventivas? Las medidas preventivas son, igual que otras enfermedades de este tipo, aislamiento, ¿sí? El aislamiento para la viruela símica se da hasta 21 días. La persona debe estar en aislamiento sin tener contacto con otras personas. Sobre todo para tener observación. Una persona tiene que estar en observación durante 21 días para que no vaya a contagiar a alguien más. Entonces, esta sería la primera medida preventiva, el aislamiento. Mientras no aparezca ningún síntoma durante esos 21 días, no hay problema, se puede romper el aislamiento y ya. No se hacen pruebas de laboratorio si no se presentan alteraciones de laboratorio. Perdón, si no hay manifestaciones clínicas, no hay necesidad de hacer estas pruebas de laboratorio para ver si hay o no positividad. Y para los médicos, si tenemos contacto médico con ese tipo de pacientes, no se considera un contacto estrecho. En realidad, no se considera que podríamos estar en un riesgo de contagiarnos, porque como les menciono, no se contagia por vía aérea. El paciente tiene su cubreboca, nosotros tenemos nuestro cubreboca. Claro que cuando revisé a la paciente, pues me puse la bata, me puse los guantes, ¿sí? Obviamente desinfecté todo, la ausculté, a ver si había algún dato de neumonía. Desinfecté mi estetoscopio. No es necesaria gran desinfección. Con una torunda con alcohol, todos limpiamos perfectamente el estetoscopio, le puse el oxímetro, con una torunda limpia con alcohol, desinfecté todo. Pero no es tanto problema, ¿sí? Sí, COVID se transmite por gotas y cuando tose la persona está transmitiendo ahí COVID. Esta viruela símica, ¿no? Los pacientes no tienen tos, entonces, más que nada es el contacto estrecho. Una persona que tiene contacto estrecho, como dice aquí la pregunta, es más bien un familiar o sí, si alguien estuvo en nuestra casa, nuestra pareja o alguien que empieza tuvo fiebre a lo mejor y estuvimos con la pareja y luego resulta que al día siguiente le salieron las lesiones y ya tuvimos un contacto el día previo. Eso sería un contacto estrecho, aislamiento, ¿sí? Aislamiento en espera de los síntomas y bueno, agradezco mucho a todos por su atención. Claro que estoy aquí para comentarios o preguntas. Uh, Definitivamente no me consideraría un experto en el tema porque no tengo experiencia, en el sentido no he visto pacientes, pero todos hay que estar informados, hay que estar muy al día con esto que está pasando, porque si nos van a alcanzar, ojalá no nos lleguen niños con hepatitis de causa no conocida, pero de que nos van a llegar casos con viruela símica, sí, sí nos van a llegar. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta? La pueden escribir o abrir su micrófono. Aquí el doctor Jesús Aroña tiene levantada su mano. ¿Tiene algún comentario, pregunta? Así está la manita. Adelante, doctor Jesús, con toda confianza, o si gusta escribirla como prefiera. Muy bien. Yo creo que... Bueno, mientras tanto, me voy a tomar la libertad de compartirles este documento. ¿Sí lo pueden ver? Sí. Ok. Este documento me lo pasaron hoy. Platiqué parece que el jefe de epidemiología de Tijuana, no estoy muy seguro. No estoy muy seguro del puesto. Y me compartió algunos documentos, precisamente porque les dije, hay que estar preparados por lo que nos va a llegar. Entonces, definitivamente sería todo a través de epidemiología, aunque a mí me quedan dudas. Vean, caso sospechoso, pues viene notificación inmediata, viene aquí esta Notinmed, tomar muestra con una PCR y se tiene que mandar al INDRE la muestra. En pocas palabras dice esto: mis dudas es, ¿quién va a hacer todo esto? ¿Sí? Dice el equipo que se tiene que tener para tomar la muestra y demás, porque el médico como me lo comentó, como que quería que yo le mandara la muestra. Y viene aquí todo, cómo tomar la muestra, el exudado faríngeo y demás, o muestra de la costra, está bastante interesante, es un raspado de la costra. Esto lo hacemos con algunas infecciones. El raspado se puede hacer con un bisturí,
También lo podríamos hacer con una batelenguas o con lo mismo cubreobjetos. Pero aquí en el documento se habla sobre una hoja de bisturí. La verdad es que, como me lo mencionó el doctor, de que cómo yo tenía que mandar la muestra y eso, y yo pensé, ¿yo mandar la muestra? La verdad es que yo dije como, yo más bien es como que a dónde mando a la paciente, ¿no? ¿Dónde le van a tomar la muestra o en qué lugar? No sé, creo que son dudas que tenemos todavía por resolver, son cosas, son situaciones por resolver. Mañana voy a hablar con la doctora Samantha Torres de mi hospital, a ver qué información tiene ella, la epidemióloga de mi unidad, porque no me veo yo en el consultorio tomando muestras, pero bueno, no sé, son dudas todavía que quedan por ahí. Nos compartimos una fotografía, no sé. Doctor, buenas noches. Llegó este paciente el jueves y trae las lesiones aquí en las plantas de los pies. Aquí se las muestro en las manos, en el pecho y en la cara. Todo esto son lesiones. No sé si no se alcanzan a ver bien. Sí se alcanzan a ver, doctora. Están bastante interesantes, ¿eh? Pues están bastante interesantes porque tienen lesiones en los pies incluso. Pero este paciente por las lesiones en los pies, en ausencia de algún otro diagnóstico confirmado, ¿sabe qué, doctora? Este paciente parece sífilis secundaria. Por la cara, ¿verdad? Tiene las facies Por como... la cara y los pies en los dos. No le quise tomar toda la cara porque por Sí, sí, respeto al claro. paciente, pero sí tenía la cara como, pero tenía 6 días con esta erupción. Sí, yo creo que este paciente podría ser una sífilis secundaria por la forma si nos ponen la fotografía de los pies también, Sí, creo que se ve un poco más clara en el agrandamiento que hizo. Las lesiones que se ven aquí en el centro de la planta del pie se ven como un poco descamativas. sí, así es. Entonces, las lesiones descamativas son más sugestivas de sífilis secundaria. Eh, Generalmente cuando vemos descamación podría ser más sífilis y varicela se ulcera, se hace la pápula, la pústula que luego se ulcera, se hace costra. Y como no le veo úlceras a este paciente, de entrada, No. así de primera intención, yo dije, sí, hay que hacerle prueba, porque tiene afectación en los pies, pero ya viendo el agrandamiento de la fotografía y los agrandamientos de la cara también, me parecería que podría ser una sífilis secundaria. Pues ya les haremos saber qué pasó con el paciente. Él nos manda retroalimentación. Estas Sí, lesiones, estas lesiones del tronco no parecen tanto de sífilis, no sé. Tienen algunas pústulas y tienen algunas lesiones aquí, como más oscuras que parecieran como si estuviera costrita. sí tenían costrita, pero no tenía ninguna, era vesícula, ninguna en ¿No ninguna tiene parte ninguna vesícula? del cuerpo. Sí, pues Sí, la de la cara. sí, en la cara. No sé si ha perdido vello en la cara o no, da la impresión, pero no sé si así es su vello. La cara y el cuello tiene las lesiones aquí. ¿No tenía lesiones en las manos, doctora? Sí, pero en las, ¿cómo se llama? En ¿En las las palmas? palmas, sí, pero eran leves, eran como las del pie, ¿Parecidas? sí. Sí, Pues de momento lo mandamos como caso sospechoso por los días que tenía de evolución y que había tenido fiebre. yo estoy de acuerdo. Yo lo mandaría como caso sospechoso y de todas formas le haría un BDRL. Gracias por su información y ahí los mantenemos informados. Sí, sí, Gracias, doctor. no, por nada, doctora. Como dice la definición de caso sospechoso, que tendríamos que excluir la lista de enfermedades, ¿no? Si se puede parecer algo, pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacer BDRL o lo que se pueda parecer, pero sí, definitivamente sí podría ser caso sospechoso. Estoy de acuerdo en haberlo enviado de esta forma. Gracias, doctor. Por nada, doctora. Viene, nos hace una pregunta, dice, ¿hay alguna prueba de laboratorio que se recomiende solicitar ante la sospecha de tener un caso? En realidad, no, hasta ahorita no se han documentado alteraciones de laboratorio que nos puedan sugerir o que nos oriente hacia viruela símica. Hablando de viruela símica, en realidad no. En los casos de la hepatitis infantil de diagnóstico no conocido,
pues son las pruebas de laboratorio y todo el perfil viral de hepatitis. Pero para viruela símica no hay ningún laboratorio en especial. Y viene otra pregunta. En caso de tener un caso sospechoso, ¿se realizará estudio de caso a personas con estrecho contacto? Sí, se tiene que hacer el estudio de contactos. Lo hace epidemiología, pero sí se tiene que hacer estudio a las personas con las que ha tenido contactos. En caso sospechoso. Vamos a tener muchos casos sospechosos y nos vamos a confundir. O sea, eso es normal, no pasa nada. Con COVID lo vimos, veíamos neumonías y tal vez no eran COVID, pero era un caso sospechoso de COVID y a lo mejor era un edema agudo pulmonar o a lo mejor era, ¿saben? Nos va a poder pasar, pero no importa. Hay que empezar a sospechar de los casos. Yo creo que sí hay que empezar a reportarlos como sospechosos cuando cumplan con definición operacional y pues ya que nos llegue la prueba ya se confirmará si sí o no, pero mientras tanto hay que reportarlo. Muy bien, muchas gracias, doctor. Si no tenemos más preguntas, le agradecemos por su ponencia y acompañarnos. Le haremos llegar su constancia de participación. ¿Algo que comentar, Tomás? En cuanto a avisos generales, ¿no? En cuanto a la ponencia, Doc, pues muchas gracias por su participación. Como siempre, ya el doctor forma parte de la federación también, de la asociación, perdón, también. Ya dijiste. Ya lleva varias, así que pues ya sabe que bienvenido siempre a la asociación. Esta es su asociación también y siempre que quiera participar, ya sea de alguna sesión o igual con alguna ponencia o participar como asistente, pues bienvenido. Muchas gracias por su ponencia. No, muchas gracias a todos. Igual como le comentó el doctor Wilfredo, pues le haremos llegar su constancia, que es la que estamos proyectando. Espero que sí se pueda ver. Sí, sí se ve. Gracias. Ah, ok, muy bien. Y bueno, ya los avisos generales el doctor Wilfredo pues se los va a dar. Muchas gracias, doctor. Nomás recordarles, el sábado 18 de junio tenemos el evento magistral de la Federación con el tema Atención Integral de la Enfermedad de Alzheimer por el médico familiar. Para que se conecten, interesante, así como el examen de certificación para el próximo día 25 de junio. Y por ahí va a haber otro aviso. Muy probablemente para el mes de septiembre salga una convocatoria por parte del Consejo para recertificación para todos los que se les haya vencido, que tengan más de un año vencida su certificación, lo puedan hacer por currículum. Así es que vayan juntando sus certificados, todo lo que tengan para eso, ¿no? De 5 años hacia atrás a la fecha que salga la convocatoria. Entonces, para que estén pendientes, nosotros les haremos llegar la información en cuanto nos la pasen y para que todos estén certificados, porque también vienen ahí cosas interesantes por parte del gobierno sobre reformas a la ley penal, sobre algunas situaciones de usurpación de funciones, se llama la ley, si no mal recuerdo. Entonces, que van a pedir lo que es estar certificados, título y cédula del especial.